vamos a abordar pues el tema de los huracanes. Vamos a ubicar aquí una lámina. Una lámina que muestra pues una figura de este huracán. Me estoy enfocando al huracán Laura, ¿verdad? Les dan los nombres, no se moleste usted ni se sienta ofendido, son nombres que les dan los meteorólogos que se dedican a estos estudios, a ver estos fenómenos y no intentan ofender a nadie, ¿verdad? Simplemente les dan un nombre para identificarlos, para poder seleccionarlos. Claudia Dame Morenos, un verdadero gusto escucharlo, gracias, mucha información, conocimiento y sabiduría en sus palabras y consejos, muy amable. Qué bueno que usted escucha este programa, me da gusto cuando los amigos, las amigas escuchan el programa. Claro, invite a su familia, invite a los muchachos, ahorita que estamos en un gran receso, vamos a llamarle así, confinados, dicen algunos, pero bueno, ahí están, hay muchos programas, búsquelos usted, para que ellos también aprendan un poquito, ¿verdad? Lo poco que podemos enseñarles a distancia, que ellos pues de alguna manera lo tengan presente para su bienestar, para mejorar su vida, para el conocimiento simplemente, ¿verdad? Muy bien, entonces los huracanes pues son, ¿qué le puedo yo decir como definición? Bueno, son un sistema que contiene toneladas de agua, llevan también un viento extraordinariamente veloz, muy fuerte, una fuerza extraordinaria, ¿verdad? Y estos huracanes se conforman sobre todo en el océano Atlántico, claro que en otras partes también, ¿verdad? Pero en el Atlántico es donde se vislumbran más estos fenómenos naturales, ¿verdad? Y son remolinos, por darle a usted términos sencillos, son remolinos de un viento impetuoso, ¿verdad? En donde el vapor de agua está presente a través de los mares, en donde juegan papel importante los cambios de temperatura, ¿verdad? Del aire, caliente, frío. La temperatura de un huracán generalmente es de 26 grados centígrados, ¿verdad? Es una temperatura muy benigna para la vida, para las plantas, pero también para que reaviven al huracán, ¿verdad? Y estos se están presentando ahorita con gran frecuencia, ¿verdad? Y bueno, Laura es el que llegó, le decía hace un momento, a Texas, a Luisiana principalmente, y a otras partes como las Bahamas, ¿verdad? Y ha ocasionado problemas tremendos, ha habido decesos, no como antaño, ¿verdad? Donde había miles de difuntos, no. Afortunadamente ya el ser humano ha comprendido esto y nos estamos protegiendo, nos estamos previniendo, ¿no? Pero aún con todas las prevenciones y lo que usted diga, ha habido decesos desafortunadamente, ¿verdad? Y Laura pues ha provocado estos problemas, ¿verdad? Dice aquí la nota, huracán Laura, trayectoria, categoría y todo lo que debemos saber. El huracán se fortaleció en el Golfo de México y provocará intensas lluvias en algunas regiones del país. Claro que esta nota, puesto que el programa lo tenemos los sábados, este problema suscitó esta semana que pasó. Entonces yo recogí pues las notas para mostrárselos a usted. Quizá esto ya haya pasado o esté en estos momentos sucediendo, ¿no? Los fenómenos naturales no dejan de representar una amenaza, ya que primero fue Ana, otro huracán, y ahora es Laura, el que tomó mayor fuerza en el Golfo de México y por eso provocará fuertes lluvias en diversas regiones del país. Claro que también a México le tocó una parte de Laura, ¿verdad? Estamos hablando de Yucatán, de Campeche, Quintana Roo, también estos estados del país fueron seriamente afectados, ¿eh? Dice aquí, provocará lluvias torrenciales de mayor peligro, pero afectaron seriamente a Luisiana y a Texas. Entró como categoría 3. Recuerde usted que los huracanes se dividen en categorías, son 5, según la escala de Simpson, ¿verdad? Sin embargo, hay quienes ya han corregido esa escala. Más adelante le voy a dar algunos datos.
porque ha habido huracanes que rebasan los 5 tipos, ¿eh? y puede haber hasta 6. Fíjese, la clasificación como que se quedó atrás, ¿verdad? Pero bueno, se ha respetado esta clasificación Simpson de los huracanes. Y cada categoría se enfoca principalmente en la intensidad de los vientos, ¿verdad? Decíamos que los huracanes llevan categorías, ¿verdad? Y de acuerdo a la categoría 1, 2, 3 hasta la 5, es la intensidad de los vientos, ¿verdad? La cantidad de agua. Y obviamente entre más intensidad o más velocidad tengan estos vientos, ¿verdad? Más agua tenga el huracán, pues la categoría aumenta, ¿verdad? La categoría 3 es bastante alta. Más adelante le voy a dar algunas características de cada categoría. Y llegó a categoría 5, fíjese, este huracán, según estuve leyendo las notas, es tremenda esa fuerza, ¿verdad? Difícilmente el ser humano puede, digamos, tolerar esta fuerza de los huracanes. Por eso hubo muchas evacuaciones, se habla de más de 600,000 personas, fíjese, estamos hablando de Luisiana de manera preponderante, algo de Texas, y también daños tremendos en los estados que le mencioné, ¿verdad? Yucatán, Quintana Roo, Campeche, aquí en México. Dice aquí, la velocidad que alcanzó cuando estaba en categoría 3, escuche, 185 kilómetros por hora. Es una velocidad máxima que se puede sostener. Avanza por el Golfo de México y claro, ya tocó las tierras que le mencioné, ¿verdad? Tanto en Estados Unidos como en México. Y bueno, aquí lo que muestro yo en la figura es el huracán, pues cercano a México, ¿verdad? Más al norte, observará usted, cubriendo a Luisiana, Texas y otros estados, ¿verdad? Porque el huracán no es específico a una parte, ¿verdad? Es más intenso y más devastador, lógicamente, en ciertos lugares. Y pues habremos visto estas imágenes, ¿verdad? De huracanes. Los satélites nos proporcionan estas fotografías y pues son tremendos, ¿verdad? El huracán tiene una estructura. En el centro se denomina ojo del huracán. Generalmente ahí no hay agua, ¿verdad? El agua se presenta en las paredes del huracán y son toneladas, ¿verdad? Toneladas de agua. Y están en rotación, ¿verdad? Rotan en contra de las manecillas del reloj noroeste. Y se va acercando a los continentes, ¿verdad? Y es como va afectando a todas las personas que viven en esas áreas, ¿verdad? Dice aquí más, el huracán Laura llegará a México, bueno, ya llegó. Pese a que es una creciente amenaza, la trayectoria que mantiene dicho fenómeno natural lo aleja del territorio mexicano, pues las zonas que se prevén serán las más afectadas están en Estados Unidos, principalmente en Texas y Luisiana. Sin embargo, en el país azteca habrá fuertes lluvias, principalmente en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, así lo advirtió el Servicio Meteorológico Nacional. Y claro, ya vimos imágenes en la televisión, ¿verdad? De la catástrofe que provocó en estos 3 estados. Desafortunadamente, me dio gusto porque hay pocos decesos, prácticamente nulos, pero no en Luisiana. En Luisiana sí hubo más de, hasta donde yo leí el dato, 19 personas fallecieron, amén de otras que pudieran estar, digamos, perdidas, ¿verdad? En los escombros, ¿verdad? En fin. A mediados de mayo, la Comisión Nacional del Agua advirtió que la temporada de huracanes sería más activa que otros años, en los que se estima de 30, escuche, de 30 a 37 huracanes. Esos son los que se van a presentar, de 30 a 37. Y ya empezaron, ¿verdad? Ya ha habido varios huracanes, unos de menor de intensidad que otros. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que el 30
de noviembre como fecha tentativa para que se acabe el periodo de estos fenómenos. Bueno, está cerca el noviembre, pero por lo pronto hay que estar pendientes, ¿verdad? Prevenirnos de alguna manera, porque pues, nos pueden llegar lluvias intensas, ¿verdad? En este transcurso a noviembre. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Son normas que dan los meteorólogos, ¿verdad? Procurar no transitar por calles inundadas, manejar a baja velocidad y tener puesto el cinturón de seguridad, alejarse de los postes de luz y cualquier toma de corriente. Recuerde que caen postes, caen árboles, techos de las casas cuando son de categoría 3 en adelante. Preparar una mochila con los primeros auxilios, medicamentos que usted tenga, alcohol, agua oxigenada, vendas, etcétera, ¿verdad? Tener presente dónde están los refugios temporales. Normalmente se abren gimnasios, iglesias, ¿verdad? Para que la gente pues se resguarde por las contingencias. Usted eso lo sabe y ya lo aprendimos aquí en Juárez. En el 2006, recuerda, el 6 de junio fue la inundación tremenda aquí en Ciudad Juárez, cuando se nos dijo que se iba a desbordar el río Bravo. Fue cuando muchos comprendimos que sí es río y por qué se llama así, Bravo. El río Grande le dicen otros. Y recuerdo muy bien, tuvimos que salir de nuestros hogares, los que vivimos cerca del río Bravo, refugiarnos en otras partes, porque estuvo a punto de derramarse, de desbordarse. Recuerdo que acudí yo estaba ahí la prensa, ¿verdad? La televisión, TV Azteca, Televisa y otras estaciones y canales, pues haciendo entrevistas a la gente. No le miento, medio metro y se desborda el río Bravo, así como lo escucha usted. Y hubo prevenciones, ¿verdad? Las posibles, costales de arena al por mayor. Recuerdo que los soldados de aquí del Paso andaban repartiendo bolsas o costales de arena pequeños, ¿verdad? Para que la gente pues los ubicara en sus puertas, ¿verdad? Pero fue algo tremendo, ¿verdad? Afortunadamente dejó de llover ese día y hubo, digamos, eso la calma, ¿verdad? El agua corrió, se iba disminuyendo el nivel del río y sana paz. Pero fue un momento que yo recuerdo muy bien y yo creo que todos los que vivimos ese escenario estuvimos preocupados, ¿verdad? Porque si se desborda el río Bravo, imagínese usted lo que puede suceder tanto en Estados Unidos como acá, en este caso en Ciudad Juárez, y quizá en toda la frontera del país, ¿no? Entonces, son situaciones que de momento uno no sabe qué hacer. Y estos métodos preventivos, pues a veces los hacemos a un lado. Aquí, ¿cuándo va a suceder eso? Cuidado. Y yo lo he reiterado, la naturaleza nos está dando muchas sorpresas. El ser humano no estamos prevenidos realmente, ¿verdad? Podemos salvar la vida, con eso es suficiente, diría yo. Los bienes pues se quedan, pero las prevenciones no están no las deje a la deriva, tómalas en cuenta, ¿verdad? Si llega a suceder esto en un momento determinado, ya usted está prevenido, ya tiene sus medicamentos, tiene sus documentos bien resguardados, ya ubicó a qué lugar va a acudir para el caso de refugiarse, etcétera. Todo esto no es más que la idea de cuidar nuestra vida, piénsenlo así. Dice, el huracán Laura está cerca de ser categoría 5. Fíjese que esta nota fue del día 26 y ya estaba. Yo siento que llegó a esa categoría por la devastación que hizo. Más adelante le voy a comentar esto. Advierten de una catástrofe. Cientos de habitantes de Texas y Luisiana se preparan para la llegada del huracán, el huracán Laura, uno de los más destructivos según expertos. Meteorólogos de los Estados Unidos advierten que Laura está cerca de convertirse en huracán de categoría 5, la última categoría de la escala Simpson. Imagínense usted. Medios estadounidenses pronostican que en las próximas horas Laura podría alcanzar la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, hecho que volvería destructivo su paso por Texas y obviamente por Luisiana. La cadena CNN comentó que el huracán Laura
está a solo 7 millas por hora de ser esta temible categoría. Estaba muy cerca en ese momento. Un huracán categoría 5 es el grado más alto en la escala de Saffir-Simpson, dice aquí la nota. Puede provocar destrucción de tejados, fuertes inundaciones y daños en carreteras y vías de comunicación, en los hogares, en los techos de edificios, etc. El huracán Laura arreciaba el miércoles por la tarde en dirección hacia la costa estadounidense del Golfo de México y como una tormenta de categoría 4 que se espera cause daños catastróficos y una tempestad insalvable en la frontera entre Estados Unidos, Texas y Luisiana, dijo el Centro Nacional de Huracanes. Laura estaba a unos 320 kilómetros dice aquí, al sur-sureste de Port Arthur el miércoles por la tarde y tenía vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora, que llegarían a 233 kilómetros por hora antes de que toque tierra el miércoles por la noche, dijo el Centro de Predicción con sede en Miami. Unos 620,000 personas fueron obligadas a evacuar Luisiana y Texas. Imagínense ustedes esas caravanas de gente, de personas, niños, ancianos, todo el mundo retirarse de sus hogares porque se les va a destruir. Es algo que pues, no cabe en el cerebro humano. ¿Cómo es posible, verdad? Que de un momento a otro nos digan, tienes que retirarte de tu casa, tienes que salvar la vida de tu familia? 620,000 personas, y yo creo que me quedé corto, o se quedó corta la noticia, debió haber habido más personas. Dice aquí, la catastrófica marea de tempestad podría penetrar hasta 48 kilómetros tierra adentro, con niveles de agua que subirían hasta 6 metros en algunos lugares, dijo el Centro de Meteorología. Pensar que un muro de agua de más de 2 pisos de altura llega a la orilla es muy difícil de conseguir para la mayoría, pero eso es lo que va a suceder, dijo Benjamin Scott del Servicio Meteorológico Nacional en una conferencia de prensa. La prensa, parte de la comunidad de Cameron Parish en Luisiana, estará bajo el agua en algún momento, añadió Scott. Dice, la palabra insalvable no es una que nos guste usar y nunca la he usado antes, dijo Scott sobre la marea de tempestad. Se estaban organizando apresuradamente viviendas temporales fuera de la zona para los residentes evacuados y los equipos de emergencia estaban siendo colocados estratégicamente según las agencias de gestión de emergencias estatales y federales. El administrador de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias de los Estados Unidos publicó fotografías de refugios portátiles en el campamento de Luisiana, a unos 185 kilómetros del norte de la costa del Golfo. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que la Guardia Nacional de su estado estaba en el lugar con vehículos de alta mar y helicópteros de rescate. Imagínense usted la atención, ¿verdad?, que tendría toda esta gente, ¿no? El gobernador de Luisiana, por su parte, John Bell, dijo que toda la Guardia Nacional del Estado había sido activada por primera vez desde el 2012, porque digamos, la prevención de esto es muy complicada. No crea usted, igual que los sismos. Unos segundos antes se nos dice un sismo. ¿Qué podemos hacer en esos segundos? Le aseguro a usted que si actuamos bien, de acuerdo a la normativa, salvamos muchas vidas y nos salvamos nosotros. Esto es importante, ¿verdad? No porque el tiempo sea muy corto de una predicción de esta naturaleza, no haga usted nada, se cruce de brazos, no. Actívese, haga lo posible y logrará salvar la vida. Esto es muy cierto. En fin. Pueblo fantasma, así dice en este encabezado. La ciudad de Port Arthur
dedicada a la refinación de petróleo está en el centro, en donde se prevé que Laura toque tierra. La localidad de 54,000 habitantes era un pueblo fantasma el miércoles por la tarde, con solo un par de gasolineras y una licorería abierta al público. Dice así la nota, ¿eh? La gente necesita su vodka, dijo Yanaka, un cajero, que dijo que vivía a unas pocas cuadras de distancia y que soportaría la tormenta en su casa. Bueno, esas son noticias que luego tienden al chascarrillo, pero esto fue serio, ¿eh? El cielo sobre Port Arthur era un manto gris con nubes ominosas que se acercaban al golfo. El viento y la lluvia llegaban en rachas en la medida en que las franjas exteriores del huracán se acercaban. Eric Gao, un residente de Port Arthur de 58 años, llenó su auto en el depósito de combustible. Dijo que quería evacuar antes, pero que le faltaba dinero para la gasolina, ya que estaba esperando un pago por incapacidad. Gao se dirigía a un refugio en San Antonio a 4 horas y media del viaje, donde en vez de preocuparse por la tormenta, deberá enfrentar al COVID-19. Imagínense usted, ¿verdad? Con esta situación de salud y todavía este problema natural. Dicen que ahora se supone que todos debemos distanciarnos socialmente. Pero, ¿cómo se supone que voy a distanciarme socialmente en un refugio? Claro, ¿verdad? Vienen, dirá usted, las incongruencias de las actividades humanas, pero bueno, ese es un instinto de conservación. Y si dan un refugio, bueno, hay que acudir a ese refugio, va a haber un conglomerado humano, claro, pero bueno, de alguna manera ahí se tomarán las medidas pertinentes para no provocar ese contagio, ¿verdad? Seguramente se tomaron en cuenta estos aspectos en los refugios en Luisiana y en Texas, ¿no? La producción de crudo en el Golfo de México se ha paralizado debido a que las compañías han cerrado sus operaciones. Los recortes en la producción es cercano al 90%, un nivel no visto desde el huracán Katrina en el 2005. ¿Está escuchando? Esas noticias son actuales, son verídicas. El miércoles sucedió esto y le aseguro que a estas alturas todavía la gente está muy preocupada por lo que ha suscitado, y más las que se retiraron de sus hogares, ¿no cree? Luisiana y Texas sobreviven al poderoso huracán Laura, que deja cuatro decesos. 27 de agosto. Al menos 4 víctimas mortales, daños estructurales a edificios e incendios en viviendas y en una planta petroquímica es el saldo temporal que ha dejado el poderoso huracán Laura a su paso este jueves por Luisiana y Texas, luego de tocar tierra como categoría 4 esta madrugada. Según reportes oficiales, las 4 muertes se deben a la caída de árboles, incluida la de una niña desafortunadamente de 14 años que falleció cuando un árbol cayó sobre su vivienda situada a unas 95 millas o 160 kilómetros desde la costa de Luisiana. En una conferencia de prensa, el gobernador de este estado, John Bell, dijo que las marejadas ciclónicas que se habían pronosticado en las costas del estado no alcanzaron proporciones catastróficas. Sin embargo, durante la trayectoria Laura, ya degradada en tormenta tropical, provocó numerosos destrozos. Bueno, siendo un gobernador, de seguro que tiene que dar a entender una calma, ¿verdad? Una quietud a la gente, al pueblo. Pero ¿cómo no va a ser devastador un huracán si le destruye su hogar, su casa? No se puede decir de otra manera. ¿Cómo le llamaría a usted? ¿Cómo suavizar? ¿Qué palabras utilizar? Dice, el presidente Donald Trump informó de que este fin de semana se desplazará hasta la zona para comprobar en primera persona los numerosos daños, aunque se congratuló por ser mucho peor.
y que pudo ser mucho peor. Claro, pudo haber sido mayor el daño, pero qué bueno que no sucedió eso, ¿verdad? Sin embargo, lo poco o mucho que dañó o que afectó, pues fue suficiente, ¿no? Entonces, si le destruye su casa, pues ¿qué más puede destruirle? Afortunadamente la vida no, ¿verdad? Pero tome en cuenta eso. Claro que los gobernantes tienen que hablar en estos términos para no crearles más pánico de que ya tiene la gente, ¿verdad? En fin. Resultó que tuvimos un poco de suerte. Era un huracán muy grande, era muy poderoso, pero pasó rápido. Dijo el mandatario que adelantó que visitara Texas, Luisiana y quizás Arkansas. Y seguramente ya fue a estas zonas de devastación, ¿verdad? Incendio químico, esto sí llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque sucedió en una empresa este incendio, ¿verdad? A la par de la fuerza del huracán. Entre el saldo de destrucción que dejó atrás Laura, destaca el incendio químico en una planta petroquímica cercana a Charles, una región al sureste de Luisiana con numerosas instalaciones de este equipo, incluidas refinerías de petróleo y gas. Se trata de una planta industrial que fabrica productos a base de cloro y que tras estallar en llamas emitió una amplia humedad tóxica de cloro, por lo que las autoridades instaron a los residentes a ponerse a cubierto, cerrar ventanas y puertas y no exponerse al aire acondicionado. O sea que hay que apagar el aire, imagínense usted con el calor. Aún tenemos que efectuar las inspecciones del caso para conocer las causas de este incendio y obviamente con vientos de esa naturaleza pues colapsan cables eléctricos y el suministro eléctrico. Imágenes de medios locales muestran una espesa y negra humareda saliendo de las instalaciones, sin que hasta el momento se hayan reportado heridos provocados por este incendio. El gobernador agregó, además, que los reportes preliminares indican que las áreas de mayor impacto fueron las de Charles y Baton Rouge, donde ya hay cuadrillas de rescate preparando una evacuación pormenorizada una evaluación pormenorizada de los daños del paso de Laura, uno de los huracanes más poderosos en alcanzar la costa de Estados Unidos en los últimos años. Daños mínimos en Texas. Bueno, de Texas se habla poco, ¿verdad? Sí hubo algunos problemas. Escuchen. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo también en conferencia de prensa en el condado de Orange, vecino a Luisiana, que los daños ocasionados por Laura han sido mínimos en este estado. Dice, lo que sí quiero enfatizar a la población que está a punto de regresar a sus viviendas es que escuchen las recomendaciones de las autoridades locales, porque no todos podrán hacerlo con la misma facilidad, especialmente los que no podrán contar con energía eléctrica. O sea, si no hay luz en su hogar, no puede regresar al mismo. Según la web especializada, cerca de 800,000 clientes se quedaron sin servicio eléctrico en Luisiana y Texas, a los que hay que sumar otros 30,000 en Arkansas, a donde Laura llegará en próximas horas. Seguramente pues ya está presente ahí, ¿verdad? Laura, que tocó tierra en las primeras horas del jueves, con vientos máximos de 240 kilómetros por hora, se ha debilitado significativamente desde entonces. El potente sistema se debilitó a la categoría 2 la mañana de ese día, cuando se dirigía a Luisiana con vientos sostenidos de 160 kilómetros por hora, y eso que estaba debilitado. Y en las últimas horas ha bajado aún más su intensidad. Los vientos máximos sostenidos se encuentran ahora cerca de los 115 kilómetros por hora y con ráfagas más fuertes, indica el Centro Nacional de Huracanes. Se pronostica que proseguirá el rápido debilitamiento en las próximas horas, por lo que se espera que esta noche se debilite hasta ser depresión tropical, según se detalla. Estamos hablando del jueves. Saldo mortal. Laura, que ya dejó 21 víctimas mortales,
ahorita hace un momento le hablé yo de unas cuantas víctimas, no, ya ascendió a 21 porque luego empieza a hacer censos, ¿verdad? De la población que de momento puede estar perdida o que definitivamente los han encontrado pues en deceso. Francisco Nieves Cárdenas, saludos ingeniero, gusto verlo y escucharlo por este medio. Lo recuerdo mucho en la ESAE. Un fuerte abrazo desde Nayarit. Gracias desde aquí, ¿verdad? Un cariñoso abrazo, un reconocimiento y mi gratitud, ¿verdad? A todos los nayaritas. Tuve muchos alumnos de ese estado. ¿Quién no recuerda a Vicente Díaz Montaño, que en paz descanse, ¿verdad? Un gran amigo. Se nos fue, estaba aquí en Juárez viviendo, ¿verdad? Tuve la oportunidad de conocer Nayarit, fui a Guayabitos y a una graduación, ¿verdad? Hasta Nayarit nos fuimos, pues, maestros y alumnos, algunas autoridades y a una graduación muy interesante, muy bonito Nayarit, por cierto. Gracias por este saludo y reitero un abrazo a todos los paisanos náyaras de aquella región. Bien, decía aquí, 21 víctimas mortales, ¿verdad? Hasta el momento. Esto habla del jueves, quizá hoy sábado ya se tenga una mayor precisión, desafortunadamente más víctimas, ¿verdad? Habla aquí que en República de Haití y en República Dominicana ahí hubo mayor número de víctimas, porque le decía hace un momento, ¿verdad? También tocó a las Islas Bahamas, toda esta región en donde está Haití, está Cuba, afectó y ahí sí hubo bastantes víctimas, mucho más que en Luisiana y en Texas, ¿verdad? Claro, dice aquí la nota, pudo haber provocado más muertes, pero no fue así. El gobernador señaló que el gobierno estatal ya había desplegado a lo largo de la costa sureste más de 400 autobuses, cerca de 40 aeronaves y decenas de botes y vehículos para trasladar a los posibles damnificados y auxiliarlos. Bueno, pues esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y lo que debe hacer siempre el gobierno, ¿verdad? Trasladar a las personas, ¿verdad? Si no hay refugios de momento, trasladarlas a algún lugar más adecuado para que pues sobrevivan o subsistan ante estas condiciones. No creo que la respuesta haya sido la misma en Haití, en estos islas de las Bahamas. Seguramente allá hubo más problemas, por eso hay más difuntos, ¿verdad? Hay más decesos, porque no está al alcance de mucha gente en las condiciones, ¿verdad? Los autobuses, las embarcaciones, ¿verdad? Olvídese de mucho de esto y quizá por eso perecieron muchas personas en este lugar. El mandatario tejano señaló que habían hospedado a más de 5,000 personas en hoteles y centros de refugio a lo largo del estado, principalmente en las ciudades de San Antonio, Austin y Dallas. Fíjese usted, se dice muy rápido y muy fácil, 5,000 personas es bastante gente. Tuvo que acudir a estos lugares a refugiarse, ¿verdad? Quizá porque ya se había dañado su casa, su hogar, las inundaciones llegaron a su espacio y tuvieron que desalojar. Esperemos que hoy sábado ya se reintegren a sus hogares y no fueron destruidos, ¿verdad? Como bien lo puede aclarar aquí el mandatario, y pues rehabilitar aquella casa que se destruyó, que fue deteriorada, ¿verdad? ¿Qué le queda a una persona cuando sufre eso, ¿verdad? El Departamento de Transporte de Texas, por su parte, anunció que había reanudado el permiso para transitar en algunas de las principales arterias estatales que habían sido clausuradas momentáneamente debido a las condiciones del tiempo. En fin, ¿verdad? Estos son noticias pues que nos inducen a comentárselas porque son tremendas, ¿verdad? Ojalá y nuestros amigos de allá de Yucatán, de Quintana Roo, de Campeche, pues están en condiciones difíciles porque yo vi escenas de inundaciones muy tremendas, las casas pues deteriorándose, ¿verdad? La gente saliendo, ¿verdad? Y no profundicé mucho en la noticia al respecto,
quizá el otro sábado le tenga algunos datos más fehacientes del problema, pero sin duda alguna, cuando hay inundaciones, pues es tremendo, ¿verdad? Lo primero que se piensa es que ya no vamos a regresar a nuestra casa porque sufrió ese problema, pero hay que actuar con tranquilidad, a pesar de, con tranquilidad. No olvide su medicina, sus documentos, su agua potable, ¿verdad? Todo esto debe uno tenerlo, ¿verdad? En el hogar, ¿verdad? En lugares en donde ya sucedieron estos acontecimientos. Si usted me dice, bueno, profesor, en el 2006 estamos a 2020, ya prácticamente en el 2021, no, estos fenómenos nos sorprenden a todos, pueden suceder en cualquier momento. Claro, no es para generar pánico ni generar horror o temor, no, 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 pero sí precauciones, ¿verdad? ¿Qué le cuesta a usted tener, si ya sucedió esto en Juárez? Por darle una idea, en el mes de junio sucedió, en el 2006. Bueno, en el mes de junio del próximo año, a principios del mes, prepárese usted en una bolsa sus documentos, en otra algunos medicamentos, ¿verdad? Y ahí usted los puede extraer para consumirlos, para tomárselos, volverlos a dejar en ese lugar. ¿Por qué? Porque sucedió ese problema en el mes de junio. Por ahí un garrafón de agua no estorba nada de estas indicaciones, ¿verdad? Y estar prevenidos para una circunstancia así. ¿Qué le puedo decir? ¿Recuerda usted aquella catástrofe? Esta sí fue catástrofe aquí en Juárez en el 2011, aquel mes de febrero, cuando la temperatura disminuyó a 26 grados bajo cero. ¿Qué hicimos? Nos fue de sorpresa a todo el mundo. Se reventaron las tuberías del agua de Ciudad Juárez. Me acuerdo que la Junta Municipal, y mi respeto, ¿verdad?, anduvieron en los hogares de toda la ciudad buscando a las personas que les habían pues deteriorado su tubería, y de manera gratuita fueron los técnicos pues a soldar las tuberías. Y yo me acuerdo que fui por un tubo de 3 metros de media de cobre. ¿Sabe cuánto? 400 pesos. Obviamente no lo compré. Fui a una ferretería de las grandes que hay aquí en Juárez a buscar un niple, un cople, como le llame usted. No había. La gente entró en pánico y nos decían, está en Monterrey, ya el pedido está por llegar. Así es que espérese unos días y regrese para proporcionarle lo que usted quiere. Fue una contingencia. Murieron muchos árboles. Se habló algo así como más de 10,000 plantas. Árboles que usted y yo consideramos resistentes al frío, perecieron. Pinos, eucaliptos, muchos se salvaron y son los que ahorita usted en gran medida ve en la ciudad. Pero hubo una mortandad extraordinaria de plantas. Del 2011 a la fecha, ¿cree usted que ya se recuperaron esas plantas, esos arbustos? No, fueron muchísimos. Y nada más los que se pudieron contar, porque muchos otros no se contabilizaron o no formaron parte de la estadística. Bastantes se rehabilitaron, me consta, ¿verdad? A pesar de la contingencia, se rehabilitaron. Ahorita están dando sombra, están dando incluso hasta frutos, ¿verdad? Pero fue una mortandad extraordinaria. ¿Estábamos prevenidos? Le pregunto. No estábamos prevenidos. ¿Quién iba a pensar de que la temperatura iba a bajar a 26 grados bajo cero? Cuando llegaba a 18 grados allá en Villa Ahumada, bueno, pues, estaba preparada la gente, ¿verdad? Pero cuando llegaba a menos, no. Y se reventaron motores en ese momento, y recuerdo muy bien estos datos. Tuvimos que hacer
muchas actividades que no estaban en nuestras manos, ¿verdad? Obviamente más costos, más gastos para poder pues, resolver la problemática en los hogares. Los tubos dentro de las paredes reventaban y el agua potable, olvídese, dejó de serlo. Fue una contingencia extraordinaria. Si usted en el 2011 estaba muy pequeño, pregúntele a sus padres lo que pasó, lo que tuvieron que hacer. Y tuvimos que hacer muchos para poder solventar la situación. Y todavía duró buen tiempo aquello, ¿verdad? Y claro, no faltan gentes que en lugar de apoyar, ¿verdad?, aumentaron los precios de todo tipo, ¿no? Va uno a las ferreterías y, oye, 400 pesos un tubo de 3 metros de media de cobre. Pregunte ahorita el costo de ese tubo. Se aprovecharon. Hubo quien sí lo adquirió, claro, la necesidad, ¿verdad? Por eso ahí se aprovechan estas circunstancias. Entonces, cuidado pues con las contingencias, son repentinas, no nos sentimos preparados, ¿verdad? Y si estas personas de Luisiana, de las Bahamas, ¿verdad?, ya con experiencias de huracanes, ciclones, lluvias torrenciales, fueron afectadas y dañadas en cuanto a sus viviendas, avenidas, puentes, y se supone que ya hay una preparación, ya hay una experiencia previa, y suceden estos eventos. ¿Qué pasa con aquellos que no nos preparamos o que nunca hemos sentido una contingencia de esa naturaleza? Difícilmente creo yo que estamos preparados, ¿verdad? Pues quizás sea momento de hacerlo, ¿verdad? Porque el cambio climático está acentuando más estos problemas. Hacia allá quería ir yo, ¿sí? El cambio climático, además de acentuarlos, los está provocando de una manera más periódica, ¿sí?, de una manera más frecuente y con mayor intensidad. Esa es la situación. No es porque los huracanes se hayan presentado ya, no, digamos, en este temporal, o que ya hayan pasado, ¿sí?, sino que ahora son de mayor intensidad. Por eso hay que analizar más la situación. Los constructores de viviendas pues tendrán que analizar el material que están utilizando, más reforzamiento en las viviendas. Ellos saben, los arquitectos, los ingenieros civiles saben mucho mejor qué es esto. Habría que reforzar más todas las construcciones, ¿sí?, porque esto está pasando. Y así como esta reflexión, tendríamos que hacer mucho más todo el mundo, ¿verdad?, para podernos preparar, para que no nos tome de sorpresa este tipo de acontecimientos, porque pues finalmente lo que deseamos es cuidarle la vida a alguien. Muy bien. YouTube Marcos López Torres. En YouTube Marcos López Torres va usted a adquirir prácticamente todas las pláticas o programas que hemos tenido desde que comenzamos aquí con Activa 1420. Y pues cumplimos también 6 años en Activa 1420, el 26, se nos juntaron estas fechas, el 26 de este mes cumplimos ya 6 años frente al público, frente a usted, y muy agradecido estoy en lo personal con el equipo de apoyo, ¿verdad?, con Mario, que ahorita nos está ayudando, con Pepe Loya, con Yasmín Delgado, con Mayra Mejía y otros técnicos. Muchas gracias.